han sido invitados por otras personas, pero que en realidad han sido invitados y traídos por Dios. Capítulo 13 de Romanos. Romanos capítulo 13. Capítulo 13. Luego vamos a leer en Segunda de Pedro capítulo 2. Así que si quiere tenerlo allí marcado, Segunda de Pedro capítulo 2, lo va buscando. Pero vamos a comenzar en Romanos 13. Y vamos a hablar de un tema doctrinal. Doctrinal. Y ya van a saber por qué explicar de qué se trata un asunto doctrinal. Romanos 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es doctrina apostólica. Luego vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2. Perdón, tal vez más bien Primera, me equivoqué posiblemente. Capítulo 2, vamos a ver si es así. Versículo 13. Ok, sí. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 13. Dice la Escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. El tema lo he titulado El asunto de la autoridad y el gobierno humano. El asunto de la autoridad y el gobierno humano. En un tiempo de polarización política y de crisis social y económica, necesitamos revisar la doctrina y tenerla bien entendida, de tal manera que podamos nosotros actuar como hijos de Dios en medio de estas circunstancias. Entendiendo primeramente que, como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Yo no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Nosotros estamos en el mundo. Dice la Escritura y dijo el Señor Jesús: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nosotros estamos, si se quiere, insertados en un contexto de una nación, de un continente, de un mundo al cual no pertenecemos. Y tenemos que estar bien conscientes de nuestra identidad como hijos de Dios, nuestro propósito, nuestra misión en la tierra. Y todo comienza por
por estar bien conscientes y siempre bien percatados de cuál es nuestra identidad. Y le repito, cuando comparto este tema, el Señor estuvo hablándome toda esta semana de ello. Cuando comparto este tema, lo hago como un asunto doctrinal. Y cuando hablamos de asuntos doctrinales, estamos hablando de una, vamos a decir, una palabra, una dirección, una instrucción que se emite bíblicamente para ser acatada. Porque está en la Escritura. No porque lo diga yo, sino porque está en la Escritura. Y yo mismo tengo que adecuarme y acatar lo que dice la Escritura. ¿De dónde surge el gobierno humano? Vamos a buscar en Génesis capítulo 10. Voy a pedirle por favor a mi hermano Arturo que venga un momento rapidito. Gloria a Dios. Génesis capítulo 10. Gloria a Dios. En el capítulo 10 de Génesis encontramos cuándo y cómo surge el gobierno humano. Estoy hablando de el gobierno del mundo, el sistema establecido por Dios para gobernar al mundo. Versículo 8, capítulo 10 de Génesis, dice así: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra del Sinar, la también conocida como Mesopotamia. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, que fue una gran ciudad. Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nimrod, el primer gobernante, el primer poderoso sobre la tierra. La sociedad como tal comenzó como simplemente un hogar, una familia, un clan. Se fue expandiendo, se convirtió en una aldea. Y esta aldea se convirtió en una ciudad. Y ahora no era suficiente con que existiera un patriarca para gobernar un clan o un grupo, una tribu. Se requirió de una estructura más amplia. Y por eso surgió Nimrod, que edificó ciudades grandes y llegó a ser un gobernante poderoso, el primer gobernante sobre la tierra. Y así surge el gobierno humano. Ahora, es importante que entendamos que todo esto está insertado en lo que se llama teológicamente las dispensaciones. Dispensaciones. Vamos a ver si ustedes me pueden anotar allí estas palabras: inocencia, conciencia, condenación, gobierno humano, la ley, la gracia y la eternidad. Son 7: inocencia, conciencia, condenación, gobierno humano, ley, gracia y eternidad. Cualquier cosa me preguntan, yo voy a repetirlo dentro de un poquito. Entonces,
el hombre comenzó en un estado de inocencia. Y la inocencia fue la primera dispensación. Cuando hablamos de dispensación nos estamos refiriendo a las pautas que estableció Dios para relacionarse con el humano y con las sociedades y con los hombres. La primera dispensación fue de la inocencia. O sea, el hombre no conocía el pecado, porque dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban y no lo sabían. Luego conocieron que estaban desnudos, entonces entraron, a causa de que se introdujo el pecado, en el estado de la conciencia. Entendieron que estaban desnudos. Mas, repito, la dispensación inicial o el estado inicial fue el de la inocencia. Inocencia que todavía persiste, por ejemplo, en los niños, hasta que ellos se van acercando a la adolescencia y entran en la etapa de la conciencia. Y así, siendo jóvenes, continúan en la conciencia, y adultos, y continuamos en la conciencia. Pero el primer estado es la inocencia. Ese estado de la inocencia era generalizado en el mundo, por lo menos mientras existió solo Adán y Eva. Mas ellos despertaron a causa del pecado, y dice la Biblia que entendieron que estaban desnudos, y entonces comenzó el estado de la conciencia. Inocencia, conciencia. Tercero, condenación. A su vez, al entrar en el estado de la conciencia, se dieron cuenta que eran pecadores y que por lo tanto merecían la muerte. Y así lo expresa Dios: volverás al polvo, porque polvo eras y en polvo te convertirás. Entró a causa del pecado la muerte y la condenación, que es el tercer estado, el estado de la condenación. Me tomo el tiempo y diserto ampliamente, doctrinalmente, teológicamente en este tema, porque tendemos a ver las cosas de manera puntual. Tendemos tal vez a dejarnos absorber por una crisis política, a pronunciarnos de una manera, a partidizarnos para un lado o para otro, y entonces allí perdemos nuestra identidad, porque no entendemos que nuestro reino no es de este mundo, y entonces asumimos partidismos que no nos competen. No nos competen. Es más, yo le puedo decir, le puedo adelantar, que un cristiano que asuma un partidismo a ultranza, ciegamente, que defienda un partidismo, no está en el Señor, no está bien enfocado en el Señor. Porque el partidismo a ultranza y absoluto, y a veces hasta irracional, de la derecha o de la izquierda, no es de Dios. No es de Dios. La crisis nos trae aprendizajes, innegablemente. No hablemos de la crisis de Venezuela, hablemos de la crisis, por ejemplo, de Europa. Hubieron 2 guerras mundiales. Esa crisis les enseñó a ellos muchas cosas. Por eso ellos vinieron, los europeos, y nos dominaron. Porque nos dominaron por su experiencia, porque en la crisis aprendieron lo que era el hambre, lo que era no tener nada, lo que era ser laborioso, lo que era ser ahorrativos, lo que era ser empresario y valorar las cosas que se tenían. Eso se aprende solo en la crisis. Mientras tanto, nosotros teníamos una bonanza y éramos unos verdaderos indios, ignorantes, con un petróleo, con una riqueza que empezamos a despilfarrarla, y vinieron los europeos y nos pusieron la pata, y ellos son los que nos gobiernan, porque el que gobierna es la economía, para decirlo así, bruscamente. Pero es porque ellos tuvieron una experiencia.
Y eso les hizo laboriosos, ingeniosos, ahorrativos, para aprender de esas dos guerras mundiales, de ese hambre con el cual llegaron muchos sin tener nada en las manos. Pero luego, como tenían ese espíritu y conocían esa experiencia, se enriquecieron. Y gloria a Dios por eso. No es esta un reproche, es esta una realidad. La crisis nos enseña. Así usted no quiera. Por ejemplo, mi esposa y yo ayer o antier, por primera vez freímos huevo con agua, porque con agua también se fríe huevo. Y usted dirá, ¿qué huevo con agua? Estamos en la crisis, ¡qué desgracia! Pues mira, cuando yo estaba en el liceo militar, y se lo dije a Sonia, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el liceo militar, freían los huevos con agua, y no porque no hubiera aceite, sino que los freían con agua. Y quedan de lo mejor, y son más sanos. ¿Y esto se aprende en qué? En la crisis. Mi esposa y yo queríamos colocar un úcaro allá en la entrada. Sonia, hay aquí un úcaro de la casa que estamos fabricando. Vamos a sembrarlo de una vez para que el úcaro se vaya poniendo bonito. Y yo en una de esas pensando y orando le dije a Sonia, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a sembrar un úcaro? Solo para adorno. Sembremos un limonero. Que también es bonito el limonero y da limones para la gripe, para la panela, para tantas cosas que no nos va a dar el úcaro. Lo que dice el Señor, no es buen árbol el que no da fruto, sino es buen árbol el que da fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Y eso se aprende en la crisis. Porque tú necesitas tener tus limones. Por lo tanto, tú siembras tu limonero y el limonero también se poda y queda bonito. Amén. Y muchas otras cosas, hermano, que usted puede despotricar de esta crisis o de lo que sea, y bueno, tiene su derecho. Pero hay un aprendizaje. Los Estados Unidos se hicieron poderosos en la guerra porque inventaron máquinas, aviones, formas de hacer vehículos, se masificó la industrialización y se hicieron poderosos. Por causa de la guerra estaban corriendo contra reloj fabricando el Baby. ¿Qué es el Baby? La bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki. Y así hicieron un desarrollo a toda velocidad de la energía nuclear para ganarle a Alemania antes de que Alemania le soltara la bomba a ellos. Le ganaron, hicieron la bomba más rápido y entonces explotaron a esa gente y ganaron la guerra. Pero de esa energía nuclear quedaron enseñanzas. Las radiaciones para el cáncer, todo lo que se hace con la energía nuclear para buen uso. La crisis enseña. Es incómoda, es difícil, hermano. Pero bueno, no lo voy a convencer de eso. Cada quien se convencerá a medida que apriete la crisis, que ojalá que no siga apretando. Ahora, la crisis es la crisis. El aprendizaje es una inventiva en medio de la crisis. Y yo le doy esta palabra porque es una palabra de parte de Dios para que nosotros aprendamos a ser sabios. Porque el pueblo más sabio que se ha movido sobre la tierra se llaman los judíos. Y es porque Dios los enseñó a ellos. Y por eso ellos son los propietarios de todo el sistema financiero del mundo. Porque si bien los europeos tienen toda la industria, los judíos tienen toda la finanza. Claro, también ellos tienen, pero los que están sobre las finanzas en el mundo son los judíos. ¿Por qué? Porque Dios dijo a estos judíos: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es una profecía. ¿Quién le quita la plata a esa gente si Dios se la dio? La industria le da un valor agregado a las cosas, pero a la final todos le pagan al poder financiero. ¿Por qué? Tú tienes una tarjeta de crédito. Sí, me subieron la tarjeta de crédito. Antes tenía 50,000 y me lo subieron 80,000. Ahora me subieron la tarjeta de crédito a 120,000.
Me la subieron a 200,000. Pero eso te lo hacen los dueños de Visa y de Mastercard, que son los judíos, para que tú compres y le pagues a ellos. Y no es una tarjeta de crédito, son miles en el mundo y tal vez millones. De tal manera que tú y yo trabajamos para ellos. Porque ellos manejan las finanzas. Esa es la realidad, hermano. Y nosotros tenemos que estar entendidos de las realidades del mundo. Nosotros no somos del mundo. Dios nos ha dado una sabiduría para comprender al mundo. Y el Señor nos ha dicho, y le oró a su Padre: no te pido que los apartes del mundo, no tengo reloj, sino que los guardes del mal. Se me olvidó ponérmelo. Pero díganme la hora. Las 12. Ah, bueno. Ya llevo como 5 minutos, ¿verdad? Hablando. Bueno, entonces, hermano, está fuera de lugar irritarnos, descomponernos. Bueno, tenemos derecho a pataleo, está bien, ¿ve? Pero tenemos que estar entendidos. El partidismo está fuera de lugar. Y lo digo aquí en esta iglesia. Si usted a ultranza es opositor, está fuera de lugar. No, porque Ayú, ese es el que sabe, y el otro, No, hermano. El que sabe para nosotros se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para Dios. Uno y otro meten las patas. Y bien dice la Escritura: no confíes en hombre ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Ni Ayú, ni Chávez, ni el otro. Nuestro líder se llama Jesucristo. Un aplauso para Jesucristo. Aleluya. Eso. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no, una cosa es la política y otra cosa es el partidismo. Y en la iglesia, en la casa de Dios, el partido de nosotros se llama el Evangelio y el líder se llama Jesucristo. Y en el mundo, cuando vengan las elecciones, voto por uno o voto por el otro, por el que me dirija a Dios, porque eso hay que hacerlo en oración, ¿eh? Pero no, que es este o que es el otro. No, hermano, no hay en los reyes o en la gente del mundo, no hay salvación, no hay esperanza. No hay esperanza. La esperanza está en Jesucristo. De tal manera que esto es doctrina. Luego de la condenación vino el gobierno humano, de la manera que se lo dije a través de Nimrod. Y estamos hablando de la cuarta dispensación, gobierno humano, cuarta dispensación. Conjuntamente con el gobierno humano surgió también luego la ley de Moisés. Escuche bien esto, es muy importante. Usted hoy en día, en este momento, tiene que ponerle mucha atención a lo que su pastor le predica, porque si no nos vamos a enredar. Escuche, yo no soy de ningún partido, ni estoy partidario de nadie. Yo estoy partidario de Cristo y estoy partidario de que el pueblo coma. Y que el gobernante tiene que proveerle a su pueblo lo que necesita. Si este gobierno no lo entiende, entonces Dios pondrá otro gobierno. Pero mientras esté este gobierno, hay que sujetarse a este gobierno. Y se lo voy a demostrar. Y bueno, ya eso está demostrado. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por una pasión y por otra pasión. Entonces, hermano, yo oro y espero que el presidente Maduro entienda que no vamos bien, que cada día las cosas se complican, que lo comprenda y cambie la dirección. Si no, entonces que Dios ponga otro. Simplemente. Porque yo no me puedo obcecar a una sola cosa, no, que tiene que ser este partido y no este otro. Hermano, nuestro partido se llama el Evangelio y nuestro líder se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Aleluya, amén, aleluya. Muy bien, entonces,
Y oramos porque el Señor dice, orad por vuestras autoridades. Mi Señor, en este momento, dale entendimiento al presidente Maduro, el hombre que tú has puesto, porque tú eres el que pone esas autoridades. Bendícelo, glorifícate en él. Dale tu sabiduría, quita toda acechanza diabólica a su alrededor y que pueda entender el buen camino, Padre, para tu gloria y tu honra. Y el pueblo de Dios dice, amén, porque nosotros bendecimos a las autoridades y las respetamos en esta casa. Gobierno humano. Después vino la ley de Moisés, o sea, a través de la cual Dios le dio a un pueblo una norma de cómo conducirse aparte del mundo. Dios escogió a otra nación y le dio una ley. Y de esa ley surgió el pueblo de Israel, que fue la primera iglesia, los primeros escogidos, ¿ok? Y ellos tenían una ley diferente a lo de los pueblos. Una ley con mandamientos civiles, con mandamientos sanitarios, con mandamientos para la guerra, con mandamientos para los gobernantes, con mandamientos para los rituales, para todo. Para todo. Ahí estaba la ley, cómo te vas a dirigir tú. Y era tan perfecto, hermano, que lo que Dios le dio a ese pueblo, que por ejemplo, la Biblia dice que Jesús nació de José y de María, quienes no fueron realmente sus padres, pero nació, al menos digamos, adoptado en esa familia. Y dice, José, marido de María, de la cual nació Jesús. José era hijo de fulano, y ese era hijo de sutano, de mengano, y lo podemos leer en Lucas y en Mateo. Se llega hasta David, y después de David sigue para atrás, el cual fue hijo de sutano, mengano, butano, hasta que llegó la deportación. Y luego se llega a Abraham, y después de Abraham se sigue para atrás, que fue hijo de sutano, de mengano, hasta que se llega a Adán. Entienda bien esto. Yo puedo decirle a usted quién fue mi papá, y tal vez quién fue mi abuelo, o quién fue mi bisabuelo, pero de ahí para atrás tendré que decirle tal vez el indio Huaycaipuro, porque no me pierdo ya en esas cosas, porque yo soy hijo de una tierra y de un pueblo pagano, pero este era un pueblo diferente, donde se llevaba un registro civil. Cuando los otros pueblos eran bárbaros, ellos llevaban un orden porque Dios se lo estableció, porque de otra manera dice que, de manera que desde José hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. De la deportación de Babilonia al rey David hay 14 generaciones. Del rey David a Abraham hay 14 generaciones para atrás. Y de Abraham hasta Adán hay 14 generaciones. ¿Quién me puede hablar de 5 generaciones más atrás de usted? O 10. Hermano. Mientras que Jesús sí tenía todo eso, porque Dios escogió un pueblo y lo preparó para eso, para que no fuera un pueblo bárbaro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis queridos hermanos, la dispensación de la ley sirvió para todo eso, pero luego, ya con la venida del Señor Jesucristo, surgió la dispensación de la gracia. La gracia es la salvación para todas las naciones. Entonces ya Dios no escogía a una sola nación, sino que la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumplía. Entonces somos salvos los venezolanos, somos salvos los colombianos, somos salvos los argentinos, somos salvos los portugueses, somos salvos los españoles, somos salvos los egipcios, somos salvos los africanos, somos salvos cualquiera que reciba a Cristo, porque comenzó la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para todas las naciones. Y nosotros, los que nos acogemos a esa gracia, pasamos a ser un pueblo diferente. Como lo dice también la Escritura, a fin de apartar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. El mundo es nuestro lugar de habitación, pero nosotros tenemos nuestra propia nación. Se llama el Israel espiritual, la iglesia.
Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Iglesia quiere decir escogido, escogido. Entonces nosotros estamos en la gracia y por lo tanto, puedo decir hasta esta palabra, es tonto ponernos a pelear por un partido o por el otro. O ponernos de una parte o de la otra, porque a la final hoy fracasa uno y mañana fracasa el otro. Y luego la última dispensación, que se llama la eternidad, que es la que estamos esperando. Hay dos tipos de eternidad: la eternidad en la vida eterna y la eternidad en la condenación eterna. La gracia está en que podamos recibir a Cristo para tener la vida eterna en la eternidad. Y si no lo recibimos, los que no lo reciban también tendrán una eternidad, pero de condenación. Porque el hombre, el ser humano, existirá para siempre. Existirá, sea en el cielo con Dios o sea en el infierno con Satanás. Porque la Biblia dice, los idólatras, los adúlteros, los paganos, los borrachos, los homosexuales tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, juntamente con el diablo, el falso profeta y la bestia. Allí condenados para siempre. Y en esa compañía nosotros nada tenemos que ver. Amén. Pero los otros estarán con Jesucristo, consolados, bendecidos con todos los ángeles. No me diga, ay, allá va a haber playa. Mira, allá va a haber de todo, hermano. Eso va a ser bellísimo. ¿A cuánto le gusta la playa? Bueno, allá va a haber playa. Gloria a Dios. Un aplauso para Dios. Muy bien. Entonces, mi querido hermano, eso es un decir. La eternidad. Muy bien. Lleguemos al punto 3. Al punto 3. Son las 12:10. Voy a predicar hasta las 12:15. Pero no voy a seguir puntualizando las cosas, sino que voy a hablar todo el bosquejo hasta el punto 7 en general y luego continuaremos este mensaje. Bueno, Nabucodonosor tuvo una experiencia. Está en Daniel 2, 20 y 21, donde dice, y Daniel dice que el Señor es el que muda los tiempos y las edades, el que pone reyes y quita reyes. Muda los tiempos y las edades, o sea, las dispensaciones. Él cambia las épocas. Lo que es obsoleto hoy, ayer estaba de moda. Y lo que hoy está de moda, mañana será obsoleto. La obsolescencia viene de parte de Dios, porque Él muda los tiempos y las edades. Hablemos de un punto, por ejemplo, la esclavitud. En un tiempo era lícito tener esclavitud, y la gente se iba para el África y cargaba un barco y llegaba a América y a Europa a vender negros, y eso era lícito. Hoy no se puede, porque esa época cambió. Dios mudó ese tiempo y gracias a Dios por eso. Y los esclavos eran una mercancía, y si no había que comer, los tiraban al Atlántico, y se ahogaron millones, miles, traídos mandingos de allá del África, y preferían, inclusive preferían echarlo en el mar, porque ellos estaban asegurados, y si se morían los esclavos cuando llegaran a tierra, se los pagaron. Ganaban más echándolo al mar, porque había un seguro donde le pagaban su mercancía, porque los esclavos eran una mercancía, los negros mandingos traídos del África. Eso era lícito. Eso era tan legal como tener usted una vaca o un perro o cualquier otra cosa. Puede venderlo, puede ponerlo a parir, puede hacer lo que usted quiera. Y si se complica mucho con un gusano, una cosa, usted lo sacrifica y listo. Así podían hacerlo ellos con sus negros, eran de ellos. Pero ese tiempo varió, cambió. Antes no existían los derechos humanos que hay hoy en día. Y bueno, podría decir muchas cosas de esto, pero no me quiero extender allí. En el punto 4 hablamos de reyes piadosos y de reyes impíos. O sea, Dios pone reyes y quita reyes, no solamente piadosos. No porque usted vea que un rey es malo, entonces no lo puso Dios. Sí lo puso Dios. Y si no, lea lo que dice Isaías 44, 28. Dice, el cual dice de Ciro, Jehová,
Jehová dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. O sea, cuando Dios colocó a Ciro, que era un rey de Asiria, un pueblo pagano y mundano, y Ciro era un idólatra, porque bien dice la Biblia, él nunca me conoció, pero yo lo puse. Él era idólatra, él era pagano, él era brujo, y Dios lo puso. Y decía Dios de Ciro, es mi pastor. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Si ustedes leen más el contexto, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo, que él era un pagano y dice Dios, nunca me conoció. Entonces Dios pone reyes piadosos y pone reyes impíos también. Siguen siendo reyes puestos por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y esto es una doctrina, hermano, entendámoslo. El apóstol no está de parte de los chavistas ni de los opositores. El apóstol está de parte de la Biblia. El apóstol tiene una doctrina y no se puede ir con uno ni con el otro. Y no es por quedar bien con ustedes que yo tengo esta posición. No, para que no se pongan bravos uno o el otro. Ok, el que se quiera poner bravo, que se ponga bravo. Yo necesito estar bien con Dios, porque soy un predicador de Dios, un predicador de la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que no puedo ser partidista, obcecadamente, irracionalmente. Y la crisis también nos enseña que no podemos atornillarnos en un tipo de posición. Entonces, hermano, reyes piadosos y reyes impíos. Número 5, Jesús ante Herodes y Pilato. Cuando Pilato amenazó a Jesús, escuche bien, Herodes era un pagano, y Herodes había amenazado de muerte a Jesús. Y entonces los fariseos llegaron y le dijeron a Jesús, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Qué le respondió Jesús? Díganle a esa zorra de Herodes que yo hoy y mañana echo fuera demonios y levanto muertos y sigo predicando el evangelio, y nadie me va a detener en hacer mi obra. ¿Cómo le dijo? Zorra. De tal manera que si, por ejemplo, cualquier gobernante, el de aquí o el de allá, viene a decirme, mira, manda a decir ese pastor que si él sigue predicando eso, yo le voy a echar plomo. Yo le voy a decir, dígale a ese bandido que no se meta en las cosas de Dios. Porque Jesús le respondió así porque Herodes se estaba tratando de intimidarlo para que él no predicara. Y Jesús respetaba a Herodes. Y Jesús respetó a Pilato. ¿O no respetó a Pilato? Vamos a leer si respetó a Pilato o no respetó a Pilato. Juan 19, versículos 7 al 12. Ahí está, o estará. Juan 19, versículos 7 al 12. Muy bien. Juan 19. Aleluya, aleluya, aleluya. Ok. Se colgó la computadora. Juan 19. Ahí está. Ok. Los judíos respondieron ¿a quién? A Pilato. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Con eso intimidaron a Pilato el poder religioso económico. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Continuamos. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Continuamos. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Hasta dónde iba a leer yo? Hasta el 12. Ese es el 12. Seguimos con el 12.
Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Jesús se está diciendo que él es rey. Y si tú lo salvas, entonces te va a raspar el César a ti. Y la presión política estaba allí. ¿Ve? Pero lo que quiero subrayar es el hecho de que Jesús no se le alzó a Pilato. Digo, que no, chamo, ¿quién eres tú? Un balurdo, un gobernante pagano, impío, romano, que adoras imágenes. El Señor te... No, calladito la boca, calladito la boca. Es difícil que haya un gobernante más malandro que esos gobernantes de ese tiempo. Sin embargo, Jesús le dijo: tú no puedes tener sobre mí ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Satanás no pone gobernantes, entiéndalo. Satanás no pone gobernantes. El que pone gobernantes se llama Dios. Sean impíos, sean paganos o sean piadosos, solo Dios los pone y solo Dios los quita. No se quita por voto ni por referendo. Bueno, esos son mecanismos, está bien, pero al final el que los quita se llama Dios. Dios. Y Jesús nos dio un ejemplo, ¿verdad? Él dijo: tú eres una autoridad, yo te respeto. Y déjeme decirle más. La única palabra que le dio Jesús a Pilato fue esa. Nunca le dijo una palabra más. Lo mandó a azotar, lo mandó a matar, lo mandó a desbaratar, y él nunca le dijo una palabra más. Solo le quiso decir con eso: chamo, no te alces demasiado, ¿oíste? Porque tú no podrías tener ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Y eso es doctrina, hermano. O lo que hizo Jesús no va a ser para nosotros una doctrina. Si Jesús dijo: yo no soy del mundo, y le dijo más: si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a 12 legiones de ángeles y acaba a todos estos romanos y a estos judíos, y mando a mis servidores y le echan plomo a todos y me salvan a mí. Pero mi reino no es de este mundo, como yo tampoco soy del mundo, ni ustedes son del mundo, dijo también el Señor. Entonces el mundo es el mundo. Los negocios del mundo son del mundo. Los gobiernos del mundo son del mundo. El gobierno de nosotros se llama el gobierno de Jesucristo. Así que no nos enredemos en eso. Vayamos a votar y votemos por el que creamos o el que oremos. Yo lo hago en oración. Oremos y que Dios nos dirija. Y si usted no quiere orar, pues no ore. Usted también tiene su voluntad y tiene derecho a expresarla. ¿Ve? Pero entendamos que aquí solo hay uno que pone reyes y quita reyes, que se llama Dios. Y eso lo reconoció el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús, escuche bien esto, se sujetó a esa ley. A lo mejor le hubiera gustado darle unas pescosadas a Pilato, pero él se sujetó a esa ley. Y yo también me sujeto a esa ley. Y usted también debe sujetarse a esa ley, aunque no le guste. Pero eso es lo que Dios estableció. Esa es la autoridad establecida. Someteos a la autoridad establecida. Someteos a las instituciones humanas, dice el Señor. ¿Cuáles son las instituciones humanas? En Venezuela hay 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano o moral. Hay 5 poderes, son instituciones todas. Se caen a plomo unos con los otros. ¿Qué podemos hacer? ¿Que lo hacen bien ellos? Me parece que no. Me parece que no. Cada quien busca de cómo acomodar la ley y el poder para sacar ventaja. Y eso es lo que hace la gente del mundo. Lo que han hecho siempre la gente del mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ellos tienen ese poder.
¿O es que fue justa la condenación de Pilato contra Jesús? No fue justa, no hubo un juicio. Lo hizo por presión política, lo hizo para quedarse en su cargo, lo hizo para complacir a los judíos que tenían el billete. El reino de Jesús es nuestro reino. Capítulo 17, por favor, versículo 14 y 16, ya voy terminando. 17, 14 al 16. Muy bien. Predico esta palabra con toda libertad, con toda autoridad, porque es palabra de Dios. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Perdón, dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los judíos, los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Continuamos. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y se lo llevaron. Continúa. Bueno, ese no es el que quería leer. Del lugar, ok, hasta allí. Pero vamos a leer Juan 18:36. ¿Qué dice? 18:36. 18:36. Ajá. ¿Qué dice? Ajá. Respondió Jesús, mi reino, léanlo todos en voz alta. 1, 2, 3. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Diga, mi reino no está aquí. Mi reino no está aquí. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sujeción y obediencia. Último punto. Hechos capítulo 5. Ok, yo no lo voy a leer. Escuche. Una cosa es la sujeción y otra cosa es la obediencia. La sujeción es absoluta. La obediencia es limitada y condicional. Cuando los judíos, y vamos a tener que leerlo, cuando los judíos, capítulo 5 de Hechos, versículo 27, cuando los judíos quisieron imponerle a los apóstoles que no predicaran, ellos le dijeron, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Capítulo 5, versículo 27 dice, cuando los judíos los trajeron, los presentaron en el concilio a los apóstoles, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si el presidente Maduro o el Tribunal Supremo o el que quieran nos dice que no podemos predicar de Cristo, nosotros de todas maneras vamos a predicar de Cristo, porque nosotros tenemos un mandato superior que dicen vayan, porque ninguno de ellos está por encima de Jesucristo. Ahora, no quiere decir, no, pero ¿y por qué no voy a predicar a Cristo? No, tú eres un balurdo, yo soy No, porque yo me sujeto y lo respeto. Yo con mucho respeto, con mucha sujeción, está bien, ustedes tienen una autoridad, pero a mí me mandó Jesucristo a predicar. Si me toca predicar, voy a predicar. Porque primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. La sujeción, el respeto es absoluto. No podemos faltar el respeto a la autoridad establecida, pero no tenemos que obedecerla siempre. ¿Ve? Porque si una autoridad, por ejemplo un padre le dice, hijo, hágame el favor, agarre ese revólver y dispárese un tiro en la sien, ¿va a obedecer esa orden? No. Yo soy su papá, dispárese ya. No, papá, perdóname. Te respeto, te quiero mucho, pero no me voy a disparar en la sien. ¿Entiendes? Porque la sujeción es absoluta, pero la obediencia es limitada y es
¿cómo se llama? La otra palabra que dije es condicional. Condicional. Bueno, hay otras palabras. Condicional. Entendamos eso. Y no nos metamos en rollo. Sirvamos a nuestro Dios. Nosotros tenemos nuestro Rey y Él nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie, por favor. Gracias, Señor. Que tu espíritu me lleve. ¿Cómo es? Me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Amén. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu, levanta tus manos y adóralo, me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu y a tu nombre cantaré. Y a tu nombre cantaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor. Esta mañana hago un llamado al altar. Aquellas personas que quieren recibir la oración, vamos a orar por usted.